Hola a todos, les deseo un buen día. Mi nombre es Alejandro Duque Mateus, estudiante de la Universidad Nacional sede Palmira, de la carrera de Administración de Empresas, y este es un trabajo para el curso de Historia, dirigido por el profesor Alejandro Pérez Isoto, el cual nos asignó una actividad la cual consiste en lo siguiente. Voy a hacer el análisis de tres temas en específico. El primero es el Banco Central Independiente. El segundo tema será las políticas monetarias en Colombia, basándonos en el libro de Salomón Kalmanovich, la nueva historia económica de Colombia, su capítulo 8. Y por último, hablaremos acerca de la hiperinflación de Venezuela. Entonces, de este modo vamos a continuar ya con la presentación. Bueno, para empezar, vamos a hablar del Banco Central Independiente y vamos a explicar de qué trata esta institución, lo cual nos dice que esta institución es aquella que emite y administra la moneda legal y ejerce la función de banquero de otros bancos e incluso del Estado. Además, según sus funciones, tiene como controlar el sistema monetario, o sea, todo lo relacionado con el dinero en efectivo, las monedas, los billetes, el sistema crediticio, mediante el control de las tasas de interés, y el sistema cambiario, que ya viene siendo el valor de nuestra moneda frente a las monedas internacionales. Entonces, el Banco Central de un país es un pilar importante en el desarrollo y sostenimiento de su economía. Actúa de forma sutil. Su función reside en que debe combinar el objetivo de estabilizar los precios con el de proporcionar el máximo crecimiento económico posible. Esto respaldado con la responsabilidad del control de la inflación, el control de las tasas de interés y uno muy importante y que se destaca mucho es la emisión del dinero. Entonces, esto nos da una idea de que el Banco Central Independiente como institución es aquella que permite que se desarrolle un ambiente económico en un país, da las pautas para que la economía se desarrolle y se encarga del control monetario en el territorio y frente a los organismos internacionales. Ya conociendo las características que identifican lo que es esta institución y la importancia que tiene en los países, tenemos que hablar del criterio de independencia que debe tener este banco, ya que al ser un organismo tan importante, el cual sus acciones y sus influencias determinan lo que puede llegar a pasar en la economía de un país, entonces se considera que este debe estar completamente alejado de los intereses políticos y particulares. Esto ratifica que esta institución no puede estar sujeta al carácter político ni al del gobierno de turno. Sin embargo, tiene la tarea exclusiva de que el Banco Central debe coordinar con el gobierno y es el ejecutor de las políticas monetarias del gobierno. Esto hay que tenerlo muy presente, ya que el banco es ese organismo el cual ejecuta las políticas, pero tiene el criterio de reservar sus acciones siempre y cuando estas políticas afecten uno de los puntos más importantes o responsabilidades más importantes que tiene el banco, que es la inflación. Bueno, para continuar, vamos a hablar acerca de otra de las funciones que tiene el banco, que es servir de eje en este sistema bancario o financiero.
ya que el banco se presenta como el prestador de los diferentes bancos privados y en última instancia puede llegar a ser prestador del gobierno. Cabe recalcar que en esta función del Banco Central como eje, pues cumple una de sus funciones, que es garantizar el flujo monetario en el país, y esto pues claro mediante los bancos privados que hacen todo este sistema para hacer fluir todos los recursos monetarios, ya sean efectivo, ya sean depósitos, y así garantizar el desarrollo de la economía. Bueno, aquí para continuar vamos a hablar un poco de las ventajas y las desventajas que tiene este modelo de banca central independiente. Es claro que pues las ventajas son, digámoslo así, más considerables, ya que en muchos países que se ha aplicado este modelo ha sido productivo. Entonces vamos a empezar con los beneficios. El principal beneficio que tiene este modelo de banca central es el control en la estabilización de la inflación. Este es un punto importante y es una de las tareas que tiene todos los bancos centrales. En cuestión de que sean independientes, se puede lograr. La independencia de esta institución crea credibilidad y posibles intereses que afecten a las políticas monetarias. Frente a un banco central en una economía, como pasó acá en Colombia, el banco central crea una credibilidad para que así se desarrolle el entorno económico, como en forma de predicciones, predicción de cómo va a ir la inflación, y asimismo los diferentes agentes económicos se adaptan a estas posibles, digámoslo así, situaciones inflacionarias. Otra de las funciones que tiene es como eje central, pues para el funcionamiento del sector financiero, como ya lo explicábamos, sirve para todo este flujo de dinero del sector financiero. Y pues genera las condiciones en el ambiente económico pues para el desarrollo de esta misma, como ya lo habíamos mencionado. Entre las desventajas tengo que, así como es la independencia es positiva, pues también puede afectar en las ejecuciones de las políticas de gobierno, generando un poco de rigidez. Cuando un gobierno, digámoslo así, quiere implementar recursos que de pronto están atados al Banco Central, o quiere implementar políticas que vayan orientadas a la economía, pues el Banco Central tiene el criterio para poder, digámoslo así, frenar este proceso, siempre y cuando pues considere que estas políticas pueden afectar a la economía. Entonces sí genera un tipo de rigidez en todo este proceso, pero pues se considera que al tener autonomía, independencia, pues hay cierto control y estabilidad. Y como desventaja también tengo que sus acciones, como son sutiles, al nada más poner las condiciones en el ambiente económico, se le critica mucho al público, lo critica mucho por no tener una acción más directa en la economía. Aunque se ha visto que las acciones directas en la economía pueden afectarlas, pero lo pongo como desventaja por esa imagen ante el público. Para proseguir un poco, vamos a hablar un poco de la historia del Banco de la República, ya orientándonos más hacia Colombia. Lo anterior era más como una idea conceptual. Ahora vamos orientados a la historia del Banco de la República. Cabe mencionar que hubo varios intentos de crear un banco central, principalmente en el siglo XIX, frente a que los diferentes bancos privados pues manejaban todo tipo de monedas, y había un interés en que solo hubiera un banco central que emitiera un tipo de moneda que se manejara en todo el país. Esto se intentó y fracasó varias veces por precisamente un problema que tuvo esta banca central, que fue
la emisión desmedida de dinero. Por eso se critica tanto este proceso de emitir y emitir dinero de pronto sin fundamento, ya que en la época del siglo XIX y a principios del siglo XX todavía el papel tenía un valor, el papel moneda tenía una representación en valor de oro. Entonces eso es un aspecto que afectó bastante. Bueno, mediante la Ley 25 de 1923 se creó el Banco de la República como Banco Central Colombiano. Cabe recalcar que este banco se fundó con el 50% capital público y el 50% del capital privado, entonces era de cierto modo un híbrido, con el objetivo de ser banquero de bancos privados y del gobierno, y con la principal tarea en la época de imponer un papel moneda solamente emitido por este banco central. Al ser un híbrido, contaba con la presencia del Estado en la junta directiva, también incluyendo gremios como por ejemplo el cafetero en esta junta, y pues esto generó muchos problemas. Al estar varios intereses en este campo, el gobierno después tomaría gran parte del control mediante la creación de la Junta Monetaria, cuyas decisiones debían ser ejecutadas por la Junta Directiva del Banco de la República. Las reformas al sistema monetario y al banco emisor culminaron finalmente en 1973 en la nacionalización del Banco de la República. Ya este pasa a ser propiedad del Estado, pero su junta monetaria se veía todavía afectada por sesgos políticos e intereses individuales, ya que la junta monetaria era puesta por el gobierno y cada representante presentaba un sesgo político el cual quería defender. Mucho tiempo fue el café, la agricultura, y se dejó muy de lado otro tipo de sectores. Frente a esta situación, se presentó que con la Constitución de 1991 se logra la independencia del Banco de la República del gobierno de turno. Esto ya presentando que la junta directiva no podía tener en tal caso mayoría por parte del gobierno, para que de cierto modo se presentaran decisiones más objetivas y se estabilizara la inflación, que para la época, por el mal manejo de estas políticas monetarias del gobierno y con la ayuda del banco que estaba, digámoslo así, influenciado, pues la inflación alcanzó cifras muy altas para el siglo XX. Entonces, a continuación, como lo veníamos mencionando y para hacer relación, mostramos esta gráfica de la página del Banco Mundial de la inflación en relación al IPC, y vemos que para la época entre 1970 y 1991 pues la inflación estaba muy alta, por encima del 22% en promedio, según nos cuenta Kalmanovich en su libro. A partir de la Constitución del 1991, el Banco de la República implementó políticas monetarias para estabilizar esta inflación, con lo cual podemos decir que desde el momento de que la ejecución de la Constitución y la independencia total del Banco de la República, la inflación tuvo un comportamiento descendiente hasta llegar en próximos años a estabilizarse en un dígito. Aquí vamos a hablar un poco
de lo que es la historia de la política monetaria a lo largo del siglo XX. Tenemos que destacar que después de la constitución del Banco de la República en 1993, pues obviamente se vio la junta directiva sesgada por algunas influencias de algunos sectores, como lo era el agrícola, el cafetero y el sector de la industria, dejando de lado a muchos sectores, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, según el autor Salomón Kalmanovich, en este capítulo 8, nos habla un poco de los hitos en el desarrollo del sistema financiero. Entonces nos nombra 3 puntos importantes. El primero, la reforma bancaria de 1951, que definió al Banco de la República como Banco del Fomento. Esto cabe aclarar de que para años anteriores, creo que de 1949, el gobierno solicitó una asesoría a la Federación de Reserva de Estados Unidos, para el cual hiciera un análisis del Banco Central y del ambiente financiero en el país, para lo cual ellos en esta asesoría aconsejaron que el Banco Central ofreciera créditos subsidiados para fomentar la iniciativa privada. Entonces, esto era muy difícil para este año, ya que aún en esa época el banco, la junta directiva del banco estaba representada con varios intereses bien marcados. Entonces era muy difícil realizar esta acción. Entonces en este periodo tenemos que el Banco de la República se comportó, como lo mencionaba el autor Salomón, muy paternalista con muchos sectores, y eso influenció que la economía solo se enfocara en ciertos sectores que tenían influencia en esa junta directiva, para lo cual en el segundo hito tenemos que la junta monetaria fue introducida en 1963. Esta fue en parte expansiva en gran parte del tiempo. Tenemos que el gobierno, al ver este sesgo en la junta directiva del Banco de la República, creó la junta monetaria. Esta estaba, digámoslo así, por encima de la junta directiva. La junta directiva tenía que ejecutar las políticas que vinieran exclusivamente de la junta monetaria. Entonces el gobierno, pues en la junta monetaria, tenía todas las representaciones del gobierno de turno, lo que influyó más en que el Banco Central estaba totalmente en descontrol y bajo la administración del gobierno de turno. Obviamente los funcionarios de esta junta monetaria tenían sus intereses y también reflejaron eso en el gran flujo de intereses, y ya que sus políticas fueron expansivas, al gran movimiento o volumen de dinero que se estaba moviendo en la economía. En este momento en el que el control del Banco Central fue en teoría el gobierno, se tomaron decisiones que fomentarían la devaluación del peso para fortalecer las exportaciones y la entrada de capital exterior. Sin embargo, el mal manejo de la emisión monetaria llevaría a un incremento de la inflación, y esta por encima de la devaluación del dinero. Esto pues afectó las tasas de interés de créditos, como los relacionados con la UPAC, y también obviamente los salarios. Todo esto estaba atado a los cambios inflacionarios. Otro gran error destacado en la época fue la financiación del Banco Central al gobierno. Todo esto pues llevó a plantear la independencia del banco como una acción en pro de estabilizar la inflación, lo cual fue lo que sucedió mediante la independencia del banco en la que se logró con la Constitución de 1991.
Esta acción logró su objetivo y se empezó a disminuir la inflación después de que en el periodo de 1977 y 1991 la inflación superaba el 30%. El Banco Central pues se dedicó a poner metas de inflación para los dos periodos futuros, lo cual disminuiría la incertidumbre y los agentes económicos aceptarían estas predicciones para formular sus acciones económicas, como ya lo hemos mencionado. La independencia de la Junta Directiva del Banco de la República igual debía coordinar sus acciones con las del gobierno, por lo que se conservó la participación de directivos por parte del gobierno, con la condición de que nunca pudieran ser mayoría, y siendo nombrados en estos cargos a mitad del turno presidencial. Frente a estas nuevas normas se logró la estabilización, ya que en esta época, en la época anterior a la Constitución, el banco no estaba generando dinero. En general la cartera que representaba el dinero prestado, ya que con subsidios se prestó este dinero, teníamos mucha poca captación de dinero frente a la cartera, como en otros países que se llegaba al 80 o incluso al 100%, creo que en el caso de Japón. Entonces encontramos esta Constitución de 1991 como la salvadora del Banco de la República en pro a su independencia y a la estabilización de la inflación. Y para continuar, se plantea la pregunta de estanflación en Colombia, pensando que este fenómeno pudo haber pasado en el país. La respuesta es no. Pero vamos a ver un poco acerca de lo que constituye lo que es la estanflación. Entonces la estanflación, como lo vemos en la imagen, es una bajada de la producción interna, una subida en la tasa de desempleo, poca demanda y una inflación alta. Entonces aquí consideramos que aunque la inflación llegó a niveles elevados y su crecimiento era moderado pero constante, y haciendo énfasis en la curva de Phillips, observando que existe una relación inversa entre la inflación y el desempleo, consideran este punto desmerita los indicadores que determinan un estado de estanflación. Entonces, viendo las gráficas, vemos claramente que el crecimiento del PIB solo en dos periodos, a lo largo de 1961 y 2021, solo en dos periodos fue negativo. Una era por la crisis del 1999 y la otra fue a consecuencia de la pandemia que se vio reflejada ya en el 2020. Sin embargo, siendo aún así un crecimiento constante. Otro factor por el cual descartamos la estanflación es la relación entre el desempleo y lo que es la inflación, donde vemos claramente que cuando el desempleo está relativamente bajo, en los periodos entre 1970 aproximadamente, el desempleo estaba bajo, la inflación elevada. Después del periodo de 1991 de la Constitución, vemos que la inflación decrece y se presenta una subida en el desempleo, lo cual, digámoslo así, concluye que esta curva de Phillips tiene esa relación inversa entre lo que es el desempleo y la inflación. Ya pasando al siguiente tema, vamos a hablar un poco de la historia de la inflación en Venezuela, la cual, como ya sabemos, llegó a un estado de hiperinflación, para lo cual tenemos que mencionar un poco acerca de la historia de Venezuela, el cual ha sido un país en muchos conflictos, con
dictaduras constantes, con golpes de estado también constantes, y así podemos, digámoslo así, entender un poco acerca de la realidad conflictiva que ha tenido este país y pues en general muchos de Latinoamérica. Para empezar tenemos que hablar un poco acerca del Banco Central, el cual fue fundado en Venezuela en el año 1939, el cual fue un poco tardío, ya que muchos de los países ya en el continente ya habían adoptado este sistema de banco central, como Colombia en 1923. Al igual que en muchos países que empezaron con este modelo, el Banco Central estaba muy influenciado por las políticas del gobierno. Entonces no fue raro que el banco estuviera al servicio incondicional del gobierno de turno, y más frente a dictaduras y gobiernos opresivos. Para los años 70, Venezuela nacionaliza la industria petrolera. Exactamente lo hace en 1976, un 1 de enero. Esto generó un aumento en el gasto público, al igual que un déficit y el aumento en la deuda pública, lo cual pidió al Banco Central políticas monetarias expansivas que fueron inefectivas y llevaron que a principios de los años 80, como un mecanismo para controlar esta situación, devaluaran la moneda nacional. Esto fue precisamente en 1983, el cual fue el último año en que Venezuela registró una inflación de un dígito, que fue de 6,34. Esto fue conocido como el Viernes Negro. Y pues a finales de la década, 1989, alcanzó más del 80% de la inflación. Aquí nos damos un poco un salto a lo que fue ya el mandato de Hugo Chávez, el cual en el 2013 implementa un control de precios y un control de los tipos de cambio, lo cual fomentó que los empresarios optaran más por importaciones porque salían mucho más económicas que la producción nacional, y la producción nacional se enfocó casi que netamente en la exportación del crudo. Entonces, para los años del gobierno de Chávez tenemos que decir que fue positivo. El precio internacional del petróleo ayudó a mantener esta política de un gasto público muy grande, pero tras la muerte de Chávez en el 2013 y frente a su sucesor Maduro, ya para el 2014 la crisis del precio internacional del petróleo llevó a que se realizaran políticas monetarias totalmente ineficaces y que agudizaron la crisis económica del país y la crisis inflacionaria. Esto pues generando obviamente que se llegara a un nivel de hiperinflación y agudizado por políticas monetarias como lo fue la impresión de más dinero. Entonces aquí pasamos a hablar un poco de que estas políticas monetarias y que agudizaron incluso más la crisis, la consideran algunos economistas como que Venezuela entró en una espiral inflacionaria, donde suben obviamente los precios, lo que llamamos inflación, como se muestra en el gráfico. Los trabajadores exigen más dinero, subida de los salarios, obviamente, que incluso se llegaban a hacer por mes subidas de salario, incluso creo que diarias. En Venezuela digámoslo así, se subían los salarios de las personas. Obviamente los empresarios al subir los salarios suben sus costos de producción y de asimismo las materias primas, y vuelve todo a un ciclo en espiral. Sube la inflación, vuelve todo el ciclo a repetirse, y esta es una forma de que la economía trata de sostenerse frente a situaciones
de hiperinflación. Como lo vemos en la tabla, en el 2018 se alcanzó un máximo de 130.000% de inflación, el cual son cifras alarmantes. Y se ve en estos últimos años con buenos ojos la situación económica de Venezuela, ya que está disminuyendo su inflación y están tratando de restablecer relaciones comerciales con diferentes países, con Estados Unidos, con Colombia, buscando de pronto normalizar su economía. Y como ya sabemos también, Venezuela está pasando un proceso también de dolarización. Entonces, esto fue todo. Para concluir, claro que está la importancia, cabe recalcar, del Banco Central en los países para que situaciones como estas no pasen, situaciones como la de Venezuela, situaciones como la de Colombia antes de la Constitución del 91, ya que la independencia de esta entidad es esencial para el control de la inflación, que claramente en las manos de intereses particulares, privados, públicos, sectoriales, pues esta inflación puede ser volátil. Un gran papel, hay que destacar un gran papel del Banco Central. No solamente en Colombia se dedica a esta tarea, sino que tiene diferentes funciones, como cuidar los recursos en divisas que tiene el país, los recursos en oro, los recursos en arte, los recursos culturales. Aporta también a la educación del país. Y eso es todo, creería yo, por esta exposición. Agradezco su atención y espero quede entendido la exposición de estos 3 temas importantes.